Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, primero que nada, por la vida y la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo, siendo nuestro sustituto en la cruz, siendo nuestro Salvador, por la obra expiatoria llevada a cabo por Él allí en la cruz a nuestro favor, te damos gracias, Señor. Gracias porque un día nos adoptaste como tus hijos y como hijos tuyos cada día queremos conocerte más, Señor. Por eso a esta hora te pedimos tu bendición, Señor. Bendícenos con la capacidad para atender, entender y aplicar a nuestras vidas lo que nos quieres enseñar hoy, Señor. Ayúdanos a tener toda la concentración, ayuda a desarrollar nuestros sentidos para captar, recibir, Señor, tu mensaje en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Muy bien. El GPS de la misión, el versículo lema o clave es Hechos 1, donde escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya habíamos explicado un poco este versículo. Aquellos que no pudieron estar presentes pueden después en el canal de la iglesia escuchar la enseñanza. Recibiréis poder, ¿no? El Espíritu Santo sabemos que es nuestro consolador, que vino a nuestras vidas para capacitarnos, animarnos, alentarnos, proveernos, y podemos estar mencionando varios adjetivos calificativos y sobre todas las cosas varias funciones o la misión del Espíritu en nuestro interior, ¿no? Pero dice aquí que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. En este caso está hablando que el Espíritu Santo nos da poder para llevar el Evangelio, para predicar el Evangelio y comenzando en casa, comenzando en el barrio, en el pueblo, en este caso aquí en el departamento, en la provincia, hasta lo último de la tierra, ¿no? Habíamos visto que el primer modelo era el modelo bíblico, ahora vemos el plan estratégico. Este plan estratégico está basado en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que así sea. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos como iglesia de Cristo una gran misión que es ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habíamos visto que primero la iglesia local, ¿qué tiene que hacer? Ganar, ¿no es cierto? Damos vuelta a la página aquí, fíjense. Allí. La iglesia primero tiene que ganar las almas para Cristo. ¿Cómo lleva a cabo esta obra la iglesia de ganar las almas para Cristo? Aquí no vamos a ganar a nadie. Venimos aquí para capacitarnos, para seguir creciendo en el conocimiento y también en sabiduría. Pero la iglesia tiene que salir a la calle. Esta enseñanza es porque, no sé, ustedes recordarán que antes de finalizar el año pasado, ¿qué anuncié yo? Que entre varias cosas que vamos a hacer este año, la iglesia Mirador del Lago iba a ser una iglesia
evangelística. Una iglesia que tiene que salir a la calle, tiene que llevar el evangelio. Entonces, vamos a ganar almas para Cristo predicando. Yo sé que todos los que estamos acá predicamos. Yo sé que todos los que estamos acá no nos quedamos callados. Cada uno le habrá predicado alguna vez al carnicero, al verdulero, al panadero, al remisero, al chofer del colectivo, no sé. Ustedes lo saben. Yo sé también a quién le predico y el Señor lo sabe. Pero como iglesia en su conjunto, así como nos reunimos un día para orar aquí, también tenemos que salir a la calle, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Hay hermanos y hermanas que hace años que están aquí y saben que lo hemos hecho, pero en forma esporádica. No hemos tenido una continuidad, no hemos tenido un orden de decir, bueno, una vez al mes, un miércoles, venimos, oramos y salimos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a concientizarnos de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Para ganar almas, entonces, primero tenemos que predicar el Evangelio, para luego plantar los testimonios, ya sea en las casas de familia donde el Señor lo guíe, y luego salir, ¿no? Son periodos, son etapas. Y aquí nuevamente, fíjense que debajo de ganar está 7 años, no es que esto se lleve a cabo de un día para otro. En plantar 13 años, dice que le llevó a los hermanos allí en la iglesia primitiva, y salir a las misiones, o sea, 10 años en cuanto a la preparación y todo eso, ¿no? Vamos a pasar al lado, a donde dice ganar, allí con el círculo verde. Ganar, del orden, plantar, y fíjense cómo se produce la reproducción. Judea y después también Samaria, ¿sí? Y después salir. ¿Cuáles son los objetivos? Acá tenemos los objetivos. El objetivo, el primordial, ¿cuál es? No puedo salir a plantar iglesias si primero no hemos crecido nosotros. Vuelvo a repetir, bíblicamente, en conocimiento, en transformación, para tener una vida de obediencia, y después también en crecimiento numérico. Entonces, primero, crecimiento local, porque los objetivos que tenemos son objetivos globales, y allí después lo que es la plantación de iglesias hijas. Y posteriormente, en los tiempos que el Señor determine, el envío de misioneros hasta lo último de la tierra. Hay un plan estratégico de Dios. Fíjense ustedes, viajamos, por decir así, hasta el jardín del Edén. Aquí tenemos el recuadro que dice el plan estratégico de Dios. Adán y Eva es el plan original. ¿Cuál era el plan original? Llenar la tierra, dice, con portadores de su imagen y gloria por procreación. Entonces el plan de Dios a través de Adán y Eva era llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios y la gloria de Él por medio de la procreación. Hoy en día, en lo que es la dispensación de la gracia o la era de la gracia, el postrer Adán, ¿quién sería? Cristo. La postrer Eva, ¿quién sería? La iglesia. Allí nos encontramos con lo que se llama una tipología, ¿no? Los que hicieron el Instituto Bíblico hace 3 años atrás saben lo que se trata de la tipología. En este caso, el tipo de Cristo es Adán, el tipo de la iglesia Eva. ¿Cuál es la misión hoy en la actualidad? Llenar la tierra con portadores de la imagen y gloria de Cristo. ¿Por medio de qué? De la regeneración o la transformación que se produce a través de qué? De la palabra de Dios. Allí encontramos debajo de regeneración 2 citas, Habacuc 2:14, que alguien lo lea, por favor. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La tierra será llena de su gloria. Pero para eso la iglesia tiene que cumplir con su misión, que es predicar el evangelio. Al lado dice, será predicado este evangelio del reino en el mundo entero. Mateo 24:14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Amén. Muy bien. Continuamos. Después tenemos en la otra hojita la multiplicación. Entonces, tenemos que crecer, hermanos, bíblicamente en conocimiento, ser hermanos maduros, hermanos completos en Cristo, hermanos que seguimos al Señor, hermanos que imitamos al Señor por medio de la obediencia y, sin lugar a duda, predicar el Evangelio para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y así multiplicarnos. Y aquí encontramos la palabra multiplicación y dice, vemos aquí 4 tipos de multiplicación. La primera multiplicación es de la palabra. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, hermano. Entonces, allí leyó el hermano en Hechos 6:7 que la palabra crecía. ¿Y cómo crece la palabra? ¿Cómo se disemina y se dispersa? Claro, exactamente. Es tan importante que seamos buenos conocedores de la palabra de Dios para poderla compartir, para poderla dispensar, para que se disemine. No solo entre nosotros aquí en la iglesia. Llego a casa, veo un amigo. Hay gente que es difícil llegarle con el Evangelio, pero por lo menos antes de irte si vas a visitar a un amigo, chao, nos vemos, te comparto el versículo de hoy, del devocional de hoy, Juan 3:16. ¿Sabes qué dice el Señor? Te lo comparto. Después, si querés, te lo paso en mensajito para que lo lea, que te sea de utilidad y bendición, chao. Hay un montón de formas. Pero cuando estamos bajo la guía del Espíritu Santo, el Señor, a través de su Espíritu, es el que se encarga de darnos la sabiduría, la capacidad, la facilidad. Porque no todos son verborrágicos, no todos somos extrovertidos, no todos tenemos la capacidad para expresarnos con fluidez. Algunos somos, aunque ustedes no crean, yo, en mi caso, el hablar así personalmente con alguien, soy tímido. Me cuesta un montón. Hay personas que me conocen y cuando les digo eso se me ríen, pero es verdad, me cuesta. Bueno, y ahí es cuando uno tiene que acudir a la ayuda del Señor realmente para que la palabra crezca. Después vemos la multiplicación de discípulos, o sea que hay un orden. Primero yo tengo que dar a conocer la palabra de Dios para que en esa multiplicación de la palabra después haya multiplicación de discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios, y el número de discípulos se multiplicaba. Y allí tenemos la cita, después en sus casas los leen o los recuerdan detenidamente, Hechos 2:41, verso 47, Hechos 4:4, Hechos 5:14, Hechos 6, versículo 1 y 7. Entonces, cuando hay multiplicación de la palabra, lo siguiente es multiplicación de discípulos que escuchan la verdad los hace libre, conocen la verdad los hace libre, y después, una vez que esos discípulos han conocido a Cristo, lo siguen al Señor, pertenecen a una iglesia local, se congregan, se capacitan porque son discipulados, se bautizan, empiezan a servir y sigue ahí la multiplicación de lo que es de iglesias. Dice entonces las iglesias, o sea locales, se acrecentaban. Hechos 9:31. Así que las iglesias aumentaban el número cada día. Hechos 16:5. Es muy importante que veamos, hermanos, el orden de multiplicación. Y por último, la multiplicación de misiones, Jerusalén, dice, a Samaria, Hechos 8, versos 1 y 4, a Judea, a Galilea y hasta lo último de la tierra. Para ejemplificar, para ser claro, podríamos decir, nosotros estamos aquí, tenemos que predicar, dar a conocer a Cristo a nuestros seres queridos y después ir a Santa María, por decir, ¿no es cierto? ¿Por qué no un testimonio de esta iglesia, que es iglesia madre, en Santa María? Pero se empieza en una casa, no se puede ir de una y alquilar un salón tal vez. Primero se empieza con un grupo de oración, primero se empieza con un grupo casero, a donde se ora, se comparte un devocional, y la palabra se va multiplicando, y los discípulos se van multiplicando, y así es como se va originando la multiplicación de las iglesias. Después, bueno, tal vez yo ya no lo vea
o los que estamos acá, algunos no lo veamos, pero de acá un par de años, allí otros hermanos que vendrán después de nosotros aquí en esta iglesia, verán el fruto de lo que el Señor sembró a través de nosotros con otra iglesia allí. Y después tal vez pase el tiempo y tal vez, no sé, de una u otra forma el Señor proporciona los contactos y esos hermanos, no sé, se van a Cruz del Eje, un hermano o dos hermanos, lo que fuere, y en Cruz del Eje después se planta un testimonio. Y así es como se lleva a cabo lo que es la multiplicación de la iglesia. Pero se necesita de hermanos fieles, hermanos consagrados al Señor. Hay dos elementos importantísimos en la multiplicación de la iglesia. Los encontramos acá, en el apunte. ¿Cuáles son? La oración y el discipulado. Para que haya multiplicación tiene que haber oración. Dice, rogad al Señor de la mies. Cada vez que vamos a hacer algo, encomendar lo que vamos a hacer al Señor a través de la oración. Y el discipulado. Este lunes tuve la bendición de empezar a dar el discipulado en la iglesia allí en Córdoba, en Alta Córdoba, a un grupo de hermanos. Y es algo maravilloso dar el discipulado, enseñar lo que es el ABC del Evangelio y así comenzar, ir creciendo. Y nosotros también aquí podemos tranquilamente, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos hecho el discipulado, pero hay otras personas que lo están haciendo al discipulado. Y es importantísimo hacer el discipulado, porque así es como nos preparamos para después nosotros estar capacitados, no solo para tener conocimiento y bases evangélicas o bíblicas claras, sino para también nosotros discipular. Si yo he sido discipulado y no estoy capacitado para discipular a otros, algo fallo. O no presté atención, o no aprendí, o algo ha pasado, ¿no? Es muy importante entonces. Oración y discipulado. Muy bien, seguimos en la misma página. Ahí abajo dice, es un proceso, la multiplicación, es un proceso espiritual y temporal durante el cual se entrena o se capacita a un seguidor de Cristo. ¿Para qué? Para que conozca a su Señor, para que crezca por medio de la obediencia y fíjense, y haga discípulos. Es un proceso espiritual, dice al lado, el proceso tiene etapas y lo espiritual tiene una intervención. Es temporal y ese temporal tiene límites, durante el cual se entrena, donde hay roles en ese entrenamiento, a un seguidor de Cristo. ¿Cuáles son los roles? Un alumno que aprende y un maestro que enseña. Entrena a un seguidor de Cristo. ¿Para qué? Para que conozca a su Señor y para que crezca por la obediencia y luego haga discípulos. Damos vuelta la página, allí la última hojita. Vemos en rojo que hay roles, dice padres, profesores, pastores. Debajo dice límites. En cada uno de estos roles tiene que haber interdependencia, o sea, depender el uno del otro, depender mutuamente. También tener independencia. ¿En qué sentido tener independencia? En mi vida personal con el Señor. Cada uno es independiente en su vida personal con el Señor, ¿no? Interdependencia entre alumno y profe o discipulador, entre hermanos, y dependencia. Lo más importante, dependencia. ¿De quién? Del Señor. Nosotros tenemos que depender en todo momento de Él. Bueno, estos roles son temporales, ¿no? Ya vamos a abajo ver bien. Dice en azul que hay una intervención personal. ¿Cómo es intervención personal?
Aquel que quiere crecer, que quiere discipularse, tiene una intervención personal. ¿En qué sentido? De que necesita aprender. Y hay otra intervención personal del que le enseña, el que lo discipula. Pero hay también una intervención congregacional, porque la congregación, a esa persona que decide intervenir aprendiendo el discipulado, la congregación interviene apoyándolo, básicamente a través de la oración. Es importantísima la oración, ¿sí? Orar por esa persona. Por eso siempre cuando nos separamos a orar, y creo que en lo individual, no sé, ustedes también lo deben hacer, es muy importante orar por los hermanos que se están discipulando, por los hermanos que están haciendo curso de bautismo, ¿no? Y tercero, ¿qué intervención? Celestial. Sin la intervención del Señor no es posible nada, queridos hermanos. Intervención personal, congregacional y celestial. Y debajo del cuadro, por último en verde, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Que lea alguien que no haya leído. Así participamos todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Escucho. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muy bien. Bueno, allí fíjense ustedes que hemos leído hijitos, padres, y allí hemos encontrado etapas: hijitos, jóvenes, padres. Hay un proceso. Cuando una persona se convierte en Cristo, es un hijo, un bebé espiritual, y ahí es donde tiene que aparecer una persona, un hermano en Cristo o una hermana en Cristo, en el caso con las mujeres, que sea quien lo apoye, lo sostenga, le haga un seguimiento, ¿sí? Para que esa persona crezca. Esa persona, ese convertido, recién convertido, es un hijito, bueno, es un hijo primero del Señor, pero también espiritualmente hablando es un hijito de esa persona que lo está formando, ¿sí? Después hay jóvenes espirituales, ¿no? En el sentido que son etapas de que ya pasas de ser niño a ser un adolescente, un joven, a donde estás en la etapa ya no de que estás intentando caminar, ya estás caminando, aprendiste a caminar en la vida espiritual, pero tenés las pruebas, las tentaciones que un joven tiene en la vida cotidiana, un creyente que ya estamos en la juventud, por decir así, de su conversión, de su nueva vida, tiene luchas, tiene adversidades, tiene dudas, tiene muchas veces confusiones, pero para esa persona un padre, por decir así, que le estuvo enseñando, humanamente hablando, pero el que sobresale sobre todo es el Padre espiritual, el Padre, el Señor Jesucristo, que es el que estuvo interviniendo en todo. Pero esa persona un día
llega a ser también un padre espiritual. ¿Por qué? Porque un día también tiene a una persona recién convertida, o primero tal vez llevándola a Cristo, y luego una persona convertida que es un hijito. Después también esa persona el día de mañana es un joven, y el día de mañana es un padre, porque esa persona también el día de mañana repite el proceso que se llevó a cabo anteriormente. No sé si se me entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Hermanos, son 3 las lecciones, ya vamos por la 2. La próxima vez que me toque compartir un miércoles, compartiremos la 3. Yo no sé, tal vez ustedes ahora doblan el papelito este. Ha pasado que las veces que se entregan a apunte o hojitas a veces se van, quedan acá las hojitas. A veces yo sé que después de la clase que viene vuelven y tal vez la hojita la tenían que traer, no la traen. No digo que todos, pero por allí algún hermano o alguna hermana. Eso habla de que no le damos mucha importancia. Venimos como tal vez para cumplir o para que me vean que sí, que vine a la iglesia, para quedar bien, o no sé por qué será una cuestión de conciencia, pero no le damos importancia, le damos mucha importancia. Estos apuntes guardémoslo. Este apunte alguien lo pagó. Primero alguien hizo el material pues yo ya aclaré que no es material mío es del hermano Eber Galito o Gallito, que lo dio y bueno, él nos dio la facilidad a todos los hermanos que tuvimos en esta capacitación de que después los demos cada uno el que quiere y desee en sus iglesias. Hubo un hermano que dedicó tiempo para preparar este material. Y en el caso nuestro, esto llegó, hermano y hermana, a sus manos porque hay una persona que pagó un costo del papel, de la tinta. Entonces valoremos, ¿sí? Valoremos. Tengámoslo en casa. No lo hagamos después fuego, lo usemos para prender fuego, lo tiremos, no. Tal vez esto sirve para que después el día de mañana se lo compartamos a otra persona. O simplemente para que lo tengamos como un machete para recordar lo que hemos aprendido. Muy bien, terminamos. 2 minutos, examinémonos. Y aquí nos preguntamos, ¿hace cuánto que conozco al Señor? Y cada uno en este momento, y seguramente acá hay gente que dice 1 año, 2 años, otros 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, no sé. Cada uno, ¿cuánto hace que conoce al Señor? Y la pregunta es la siguiente. Si hace tanto tiempo que ya conozco al Señor, ¿debiera ser ya maestro o padre o sigo en lo básico, en los rudimentos básicos? ¿Sigo siendo bebé espiritual? ¿Sigo siendo joven? ¿Sigo siendo un hijito que ando intentando caminar en la vida cristiana y me caigo, me raspo las rodillas, me golpeo la boca, la frente? Hacemos una representación de lo que es cuando una persona tiene muchos años de creyente y siempre sigue siendo inmadura porque no le interesa crecer, se vive golpeando y sufriendo. Y los golpes traen heridas y las heridas traen dolor. Por eso es muy importante que nos examinemos y si todavía debiéramos ya ser maestros y no lo somos, debiéramos ser padre espiritual porque tenemos a alguien discipulando y no lo hemos hecho, ¿sigo en lo básico todavía? ¿Estoy para seguir siendo discipulado o ya estoy para discipular a alguien? Si ya estoy para discipular a alguien y no lo hago, hermanos, hay un problema. Y es suyo, del que lo tenga. Lo tiene que solucionar con el Señor, no conmigo. Tiene que solucionar con el Señor. Tercera pregunta para reflexión. ¿Tengo discípulos? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién le estoy mandando todos los días un texto bíblico? ¿A quién le estoy mandando todos los días un devocional? ¿A quién le estoy preguntando, tal vez no todos los días, pero algunos días de la semana, cómo está, si necesita algo, cómo anda? Es una forma de discipular también. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Quieren que les regale un par de ellos? Daniel, regalarnos un par también de discípulos. No, todos tenemos seguramente a alguien a quien estamos discipulando. ¿No lo estás haciendo, no estás discipulando a nadie? Estamos fallando, ¿eh? Siempre el Señor, cuando discipulamos a una persona, cuando esa persona ya está para salir al campo de batalla, el Señor nos pone a otra persona.
¿No estás discipulando a nadie? Es tiempo de orar. Pedirle perdón al Señor por ser descuidados tal vez, fiaquentos, haraganes, no sé. Y pedirle al Señor que nos ponga esa persona a quien discipular y hacerlo con excelencia. Porque es para el Señor y no solo eso. Si yo hago mal mi tarea, esa persona también el día de mañana va a hacer mal la tarea. Es como yo que quiero educar a mis hijos y le digo, no hay que decir malas palabras, ¿eh? Al Señor le desagrada decir malas palabras. Y después me escucha diciendo malas palabras. Tenemos que ser buenos discipuladores, buenos maestros para la gloria de Dios, porque tenemos que ser de bendición, no de tropiezo. Cuarta pregunta para la reflexión. Si viene hoy el Señor, ¿qué tengo para presentarle? ¿Actividades? Sí, yo estoy en este ministerio, en este. ¿O tengo personas para presentarle? Señor, yo le prediqué a tal y a tal y a tal y a tal. ¿Qué le voy a presentar al Señor? ¿Actividades o personas? Quiera el Señor, como dice Milagro, que sean almas las que tenga para presentarles. Y por último, hermano, esto es muy personal. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos, abramos nuestros oídos espirituales con esta pregunta en mente. ¿Qué te dice el Señor que debes hacer? ¿Qué no estás haciendo? ¿Y qué te dice el Señor que debes hacer? Tómate un minuto, nos tomemos un minuto. Padre amado, rogamos a ti en esta tarde en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos muestres, que nos ayudes a ver lo que tal vez no vemos, no queremos ver, de lo malo que estamos haciendo, en cuanto al cumplimiento del rol como hijos tuyos, Señor. Si hay alguna de estas preguntas que nos hemos hecho para reflexionar y no lo estamos cumpliendo, Señor, con el rol que nos ha dado, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Restauranos, capacitanos, Señor, para ser esos hijos que vos querés que seamos, Señor. Hijos fieles a ti por medio de tu palabra. Hijos obedientes a ti por medio de tu palabra. Señor, tú nos has dejado aquí en la tierra para que cumplamos con una gran misión. Predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Ser artífices del crecimiento y de la reproducción de tu iglesia, Señor. Perdónanos si no lo estamos haciendo, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos cuesta dejar la comodidad de nuestro hogar, el confort donde estamos, que nos has dado tú eso, para tal vez salir a caminar a la calle, sufrir calor o frío, llenarnos de tierra tal vez, ensuciarnos, para visitar a personas que están sin Cristo en sus vidas. Perdónanos si no lo estamos haciendo, Señor. Ayúdanos desde una vez por todas, Padre, a que tomemos la decisión que ya hace rato tendríamos que haber tomado. Dolernos por las almas que están sin Cristo. Ocuparnos de llevar el Evangelio, presentarles al Señor Jesucristo a las almas que, si en este momento parten a una eternidad o tú vienes, están bajo tu ira. Y su final o su destino es la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, así como alguien alguna vez oró por nosotros y nos predicó el Evangelio, a hacerlo, Señor.
Si hay hermanos que aún no están discipulando a nadie aquí, no le están hablando a nadie de vos, Señor, ayúdales a ser conscientes de cuál es, más allá de los dones y talentos que tenemos, cuál es la misión nuestra como hijos tuyos. Y pon la persona exacta, la persona que tú tienes preparada, o que tal vez ya la has puesto y no la vemos, para que cumplamos con nuestra tarea, con nuestro deber y nuestra misión que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, bendecimos y ensalzamos tu nombre, Señor, con palabras que salen de nuestro corazón. Pero ayúdanos que esas palabras sean respaldadas por nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros hechos aquí en la tierra. Gracias, Señor. Bendice también a los hermanos que no han podido asistir por medio de esta enseñanza. Y rogamos te quedes en medio nuestro y nos bendigas en lo que resta de la reunión. Que tu Espíritu Santo sea el que esté guiando nuestras oraciones. Y que sea un tiempo hermoso en el cual seamos edificados, pero también seamos de bendición para otras personas que necesitan de nuestras oraciones, Señor. Necesitan de tu intervención divina. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y el honor. Tu iglesia te alaba y te pide todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.